nos deja perplejos. Ahora, luego salió los estudios aleatorizados, el metaanálisis de la base de datos de Cochrane. Esto se publicó en septiembre del 2017, combinando todos los estudios aleatorizados, estudios clínicos aleatorizados con heparina y medicamentos con heparina. Y esta es una de las conclusiones. Dijeron que la heparina parece que no tiene efecto en la mortalidad a los 12 o los 24 meses, ni tampoco impacto en las tasas de tromboembolismo pulmonar sintomático o tromboembolismo venoso asintomático. Sí reduce el VT asintomático periférico, pero aumenta el riesgo de sangrado mayor y menor cuando le dan a los pacientes anticoagulación profiláctica. Y el número necesario para tratar, que es algo importante cuando lo aplican en una escala mayor, necesitan tratar casi a 60 pacientes para prevenir un tromboembolismo venoso sintomático. O sea, hay que decidir si hay que arriesgar a tantos pacientes con anticoagulación para conseguir ese solo resultado. ¿Qué pasa con los anticoagulantes orales? No hay evidencia de que estos nuevos anticoagulantes estén dirigidos, pero hay evidencia de utilizando la warfarina. No es lo mejor, pero esta es una revisión de la base de datos de Cochrane. Y vean que 16 artículos reportaron 7 estudios, algunos con warfarina, con apixaban, pero no mostraron efecto en la mortalidad y aumentaron el riesgo de sangrado. Actualmente no recomendamos que utilicen warfarina. Vamos luego a hablar de la heparina o medicamentos con heparina en un momentito. Entonces, ¿qué pasa en el futuro? Hay 3 estudios clínicos que los estamos esperando. Es trombosis asociada con cáncer. Cassini es un internacional. Están viendo pacientes que tienen mayor riesgo de trombosis, es decir, los pacientes que tienen un puntaje corona de más de 2 se aleatorizaron para recibir rivaroxaban versus placebo. El segundo es el EVERT, que se hizo en Canadá, nuevamente nuevos con mayor riesgo de trombosis y tratados con apixaban contra placebo. Y el último es interesante, no es un anticoagulante conocido, es un extracto de plantas, isoquercitina. Vengo de la India, el mango es una de las frutas que se usan allá y creo que también se come mucho mango en México. Bueno, pues este es un extracto del mango. Quizá deberíamos de decirles a los pacientes oncológicos que coman más mango. Quizá este medicamento se apruebe, pero este es un compuesto interesante que están estudiando para reducir el riesgo de trombosis en pacientes con cáncer. En conclusión, entonces, la profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes ambulatorios con cáncer es controvertido. A pesar de la reducción importante en las tasas de VTE, no hay mejora en la sobrevida global de esos pacientes a través de anticoagulación profiláctica. Pero recuerden que la morbimortalidad y los costos no se han estudiado rigurosamente, y esto es algo que se tiene que poner en contexto cuando les damos a los pacientes estos tratamientos. La mayoría de las guías, cuando ven la ACCP, la de ASCO, ESMO, las italianas, la NSCN, todos recomiendan contra profilaxis para tromboembolismo venoso en este momento si los pacientes son ambulatorios. A excepción, y esto es algo que quiero que recuerden, si se trata de un paciente con mieloma múltiple que se está sometiendo a terapia con talidomida o lenalidomida, que sabemos que aumentan el riesgo de trombosis, y además caen en la categoría de alto riesgo de acuerdo con estos modelos de predicción de riesgo, por favor consideren tromboprofilaxis en ellos. ¿Qué hago yo en mi clínica? Normalmente enoxaparina 40 miligramos una vez al día diario para tienen que ver el sangrado, y la anticoagulación es un diálogo, no es algo que esté escrito en piedra. Tienen ustedes que hablar con el paciente, decirles de los riesgos, de los beneficios, y el riesgo de tromboembolismo venoso se puede evaluar por otros puntajes, el PROTECT, el Corana, el Viena o el CONCO. Y bueno, pues aquí tenemos algo que quizá pueden utilizar. Estamos en la era de los teléfonos inteligentes. Nuestros teléfonos tienen mucha información, tenemos el mundo en las manos. Y esto es algo que debía usar más frecuentemente. Es una aplicación que tengo en mi celular. Pueden bajar esta aplicación, está validada y respaldada por la asociación en la conferencia del año pasado, y la utilizo bastante desde entonces. Y es fácil de navegar, meten los números
números y los va guiando para saber si usar anticoagulantes o no, y les dice cuál es la situación del paciente, si es ambulatorio o si está hospitalizado, pre, post, quirúrgico. Considera muchos factores, la quimioterapia, esteroides, etcétera. Entonces recomiendo que bajen esta aplicación y que utilicen esta cuando estén tomando la decisión de si anticoagular o no profilácticamente a un paciente con cáncer. Y con ello, pues termino mi plática y con mucho gusto puedo tomar dudas o preguntas. ¿Alguna pregunta? What about aspirina? ¿Qué pasa con la aspirina? Bueno, adrede no la incluí en mi plática. Cuando veo pacientes en la clínica, casi todos toman aspirina. Yo soy hematólogo de adultos y la aspirina sí tiene un impacto, pero no, cuando vemos, no hay suficiente evidencia para decir que la aspirina cambie la incidencia de tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer, pero si no tienen la opción, si los pacientes están en mayor riesgo, pues tienen que decidir clínicamente para ver si la aspirina puede ser algo que se pueda recomendar como de baja dosis, pero científicamente no hay ningún estudio clínico que compare la aspirina como comparador o controlador para darles a los pacientes con cáncer. ¿Alguna pregunta, doctora César? Una muy buena plática, gracias. Para los pacientes que tienen metástasis cerebral, ¿cuáles son los tumores en donde no se siente cómodo dando anticoagulación? Buena pregunta, se puede responder de dos formas. La primera, cuando los pacientes tienen metástasis cerebral, la mayoría de los pacientes tienen evidencia de cambios hemorrágicos en torno al sitio metastásico. Y cuando lo ven, y cuando es un nuevo diagnóstico de metástasis cerebral, hay varias, y si hay una lesión que ocupa ese espacio, a veces no se les dan anticoagulantes porque hay mayor riesgo de sangrado. Ahora, cuando ven ustedes los estudios clínicos, como de los que nos están hablando, incluso los estudios que van a surgir, como el Cassini y el Ebert, lo que dicen es que si el paciente tiene metástasis cerebral y se le ha tratado bien y si están estables de acuerdo con las imágenes, no está contraindicado utilizar anticoagulación o darles anticoagulación profiláctica. Pero ¿qué pasa si es un coriocarcinoma, melanoma? Bueno, y si se tiene un sangrado espontáneo. Si tenemos una metástasis cerebral activa no tratada con sangrado, entonces no hay que darles. Especialmente en pacientes con cáncer cerebral que tienen grandes lesiones y mayor riesgo de sangrado. Prodigy fue uno de los estudios que mostré en la tabla, especialmente en pacientes con cáncer cerebral. En estos casos no afecta la aspirina, no tiene impacto y sí da mayor riesgo de sangrado. Si nada más ven los pacientes con metástasis cerebral con mayor riesgo de hemorragia, quizá no sea buena idea darles anticoagulantes. Y si tienen tromboembolismo venoso, bueno, pues este es otro tema diferente. No hablé de los problemas relacionados con tromboembolismo venoso, pero hay que llegar a un equilibrio para ver cuál es el riesgo de sangrado a la hora de tratarlos. ¿Qué hago yo en mi práctica clínica hoy en día? Posiblemente uso profilaxis secundaria una vez que entran en estabilidad, una vez que se estabilizan con terapia sistémica. Si lo acaban de diagnosticar con metástasis cerebral y hemorragia, no les doy anticoagulación. Si tienen tromboembolosis venosa, hago las intervenciones para evitar progresión de coágulos, incidencia de coágulos, de una vez que ya se estabilizan y sabemos que van a tener un curso clínico estable y podemos predecir el curso del cáncer, entonces sí podemos meter anticoagulantes orales como apixabana baja dosis. Y esa es una cosa difícil, pero eso hay que comentarlo con ellos. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al doctor Vishnu y agradecerle y darle un presente por Huicholes People Week. Vamos a continuar el programa con el doctor Omar. El doctor es ampliamente conocido por todos nosotros, el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel. Él trabaja en el Hospital General de México y forma parte de las clínicas de linfoma, de mieloma múltiple, y lo conocemos desde hace mucho tiempo y le agradecemos mucho siempre su atención en participar en la AME. Muchísimas gracias, doctor.
comité organizador y buenas tardes. Pues creo que puedo poner la primera diapositiva. Creo que le explico. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer a 3 personas. La primera, a todos los peces cebra y a los ratones que fueron sacrificados